María Elena aceptó aquel terreno lleno de peñascos y nopales como único pago por la trágica muerte de su marido, pero lo que ella jamás podría imaginar era el secreto mortal que se escondía bajo aquella superficie árida y hostil, típica del semidesierto de Zacatecas. Sola, cargando con el peso de 5 chamacos hambrientos y desalojada de su humilde cuartucho en una vecindad, se convirtió en el hazmerreír de todo el pueblo cuando la vieron arrastrando sus pocas chivas hacia aquel lugar maldito donde ni los mezquites tenían ganas de crecer. Pero cuando el hambre comenzó a calar en el estómago de sus pequeños y ella necesitó usar toda su fuerza para quebrar la primera roca de cantera y montar un fogón improvisado para calentar unas tortillas duras, María Elena vio algo brillar que hizo que sus piernas temblaran y su respiración se detuviera al instante. Comprendió en ese segundo eterno que acababa de recibir mucho más que una pila de escombros sin valor. Tenía en sus manos un misterio capaz de cambiarlo todo, y ahora tendría que defender con la propia vida lo que la avaricia de un cacique despreció. La tragedia que cambió el destino de la familia aún resonaba en la mente de María Elena como si hubiera sucedido ayer, aunque ya habían pasado 8 largos y dolorosos meses. Aún podía sentir el olor acre de cal y cemento mezclado con sangre aquel día fatídico en la obra. Rafael, su marido, un hombre de manos callosas y corazón noble, se desplomó de un andamio que se balanceaba peligrosamente a 10 metros de altura, una estructura podrida que él mismo había advertido al capataz que no aguantaría. El sonido del cuerpo golpeando contra el suelo de concreto fue algo que quebró algo dentro de María para siempre. En el velorio, pagado a las prisas, don Rogelio, el dueño de la constructora y el hombre más rico de la región, apareció con su traje de lino impecable, le puso la mano en el hombro y prometió, con la voz quebrada por una falsa emoción, que a la familia de Rafael jamás le faltaría un plato de frijoles en la mesa. Aquellas palabras, dichas frente a todos, ahora tenían el gusto amargo de la hiel y la ceniza en la boca de la viuda. La realidad actual, sin embargo, era un contraste cruel con las promesas vacías hechas frente al ataúd. El pequeño cuarto alquilado donde vivían, con paredes descarapeladas que olían a humedad y abandono, parecía encogerse cada día, asfixiando la esperanza que quedaba. En aquella tarde calurosa y bochornosa, el llanto de Pedrito, el más pequeño de apenas 2 años, era un lamento constante y agudo que taladraba los oídos y el corazón de María Elena. El niño ardía en fiebre, con la carita roja y sudada, y no había ni una gota de leche ni atole en la despensa, apenas una tortilla vieja y tiesa que ella intentaba ablandar con un poco de agua para engañar el estómago de los otros 4 hijos. Luis, el mayor, miraba a su madre con ojos hundidos y silenciosos, una madurez forzada que dolía ver en un muchacho de 14 años, mientras intentaba consolar a sus hermanos menores que preguntaban cuándo volvería papá para traer pan dulce o algo de comer. El golpe final llegó con golpes violentos en la puerta de madera frágil, haciendo que el polvo del techo cayera sobre los pocos muebles que quedaban. Era el casero de la vecindad, un hombre chaparro y de cara enrojecida por el pulque y el tequila, que no tenía paciencia para tragedias ajenas. Gritó, sin importarle los niños asustados que se encogían en el rincón de la sala, que su paciencia se había acabado junto con el mes. La amenaza fue clara y cortante como un machete. Si no pagaban los 3 meses de renta atrasada o se largaban de ahí antes de que saliera el sol, llamaría a la policía para echarlos a la calle como perros callejeros. María intentó argumentar. Sus manos temblaban mientras apretaba el rebozo, pero el hombre apenas escupió en el suelo, dio media vuelta y salió pisando fuerte, dejando atrás un silencio aterrador, roto apenas por los sollozos ahogados de la pequeña Sofía. Fue la desesperación de ver a sus hijos sin techo lo que encendió una llama de coraje mezclada con furia en el pecho de María Elena. Se lavó la cara con la poca agua que quedaba en la palangana, se vistió su vestido negro de luto, ya descolorido por el sol y el uso constante, y se alisó el cabello con manos temblorosas. Le dijo a Luis que cuidara a los hermanos y que no le abriera la puerta a nadie, prometiendo que volvería con la solución. Salió a la calle bajo el sol inclemente de la tarde, caminando los 5 kilómetros que separaban la periferia pobre y polvorienta
del barrio exclusivo donde vivía don Rogelio. Cada paso pesaba, sus guaraches gastados golpeaban contra el asfalto caliente, y a cada metro ensayaba lo que diría, recordándose los derechos laborales que su marido comentaba, rogando a la Virgen de Guadalupe que el corazón de aquel hombre rico tuviera una pizca de misericordia cristiana. Al llegar a los portones de hierro forjado de la hacienda de don Rogelio, María Elena fue recibida por un escenario que hizo que su estómago rugiera de hambre y revuelta. Había una fiesta en los jardines impecables. Música alta y alegre de mariachis llenaba el aire con el son de El Rey, mezclada con carcajadas despreocupadas y el tintineo de copas de cristal. El olor a carnitas y barbacoa, sazonadas con especias ricas, invadía sus fosas nasales. Una tortura olfativa para quien no comía decentemente hacía días. Mujeres con vestidos de seda coloridos y joyas que brillaban bajo el sol poniente conversaban animadamente, mientras meseros de uniforme blanco pasaban con charolas llenas de antojitos que sus hijos jamás habían probado. María se sintió pequeña, una mancha oscura y triste en aquel cuadro de opulencia, pero la imagen de Pedrito llorando de hambre la empujó a burlar a los guardias distraídos. Cuando don Rogelio finalmente notó la presencia de la viuda parada en medio del jardín, la música no paró, pero las miradas curiosas y de desprecio de los invitados se volvieron todas hacia ella. Él estaba con un vaso de whisky importado en la mano, porque el tequila era para los pobres, según él, el rostro colorado por la bebida y el exceso de comida, riendo de alguna broma contada por un político local. Al ver a María Elena allí, con su ropa humilde y postura digna, su sonrisa se transformó en una mueca de fastidio, como si una mosca hubiera caído en su banquete. Caminó hacia ella no con preocupación, sino con la arrogancia de un patrón de fundo, preguntando en voz alta, para que todos oyeran, qué quería esa mujer allí, arruinando su celebración con su cara de velorio y sus reclamos inoportunos. María Elena, tragándose el llanto y la vergüenza que le quemaba las mejillas, habló con la voz más firme que pudo reunir. Le recordó a don Rogelio, frente a sus amigos influyentes, sobre la promesa hecha en el velorio y sobre la indemnización que la ley exigía. Un silencio incómodo flotó por un momento, pero pronto fue roto por la risa estruendosa del hacendado. Miró a los invitados como si estuviera a punto de contar el mejor chiste de la noche. Con un gesto teatral, llamó a su abogado, quien prontamente le entregó una carpeta de cuero. Rogelio sacó de allí un documento antiguo, amarillento por el tiempo, y lo agitó en el aire con desdén. Dijo que no tenía dinero líquido para darle, pues los negocios estaban difíciles, pero que, por ser un hombre de buen corazón, le daría una propiedad entera como pago total y definitivo. «Órale, tenga, agarre, el pedregal», dijo él, tirando la escritura a los pies de María Elena como si tirara sobras a un perro. Los invitados estallaron en risas crueles, pues todos en la ciudad conocían ese lugar. Era un terreno vasto, sí, pero totalmente inútil, cubierto de punta a punta por piedras volcánicas gigantes, grises y pesadas, donde era imposible plantar una milpa o construir una casa sin gastar una fortuna en dinamita. Rogelio continuó su burla, diciendo que si ella fuera lista, podría vender las piedras, o quién sabe, ya que le gustaba tanto el luto, usarlas para hacer lápidas para todo el pueblo. La crueldad de aquellas palabras golpeó a María como un puñetazo en el pecho, sacándole el aire. Humillada, con los ojos nublados por las lágrimas que no consiguió aguantar más, María Elena se agachó lentamente para recoger el papel del suelo. Mientras sus dedos tocaban la escritura sucia de polvo, don Rogelio aún tuvo la audacia de sacar algunas monedas de plata del bolsillo y tirarlas sobre ella, diciendo que era para el camión para que se largara luego de allí. El sonido metálico de las monedas golpeando el suelo de cantera pulida del patio resonó como sentencias de muerte para su dignidad. Ella no recogió las monedas. Apenas apretó la escritura contra el pecho, sintiendo el papel áspero, y firmó el recibo que el abogado le empujó, renunciando a cualquier otro derecho. En ese momento, ella no pensaba en justicia o valor inmobiliario. Solo pensaba que ese pedazo de papel, por más inútil que fuera, decía que ella era dueña de algo, y que sus hijos no dormirían en la calle esa noche. La salida de la mansión fue un calvario silencioso.
María caminó de regreso a la vecindad con la escritura ardiendo en su mano, ignorando las miradas de lástima o burla que recibía en la calle. Al llegar a casa, no les dijo a los hijos que el terreno era un lugar maldito y estéril. Con una sonrisa triste y forzada, le dijo a Luis y Ana que el patrón de su papá había sido generoso, que les había dado un rancho para vivir, un lugar donde nadie nunca más golpearía la puerta para cobrarles. Los niños, inocentes y desesperados por buenas noticias, saltaron de alegría, juntando su poca ropa en itacates de tela. María sintió el corazón partirse en 1000 pedazos al ver la esperanza en los ojos de José y Sofía, sabiendo la dura realidad que les esperaba, pero mantuvo la farsa para darles fuerzas para la caminata. La noche cayó rápidamente mientras caminaban hacia la salida de la ciudad, en dirección a los cerros secos donde quedaba el Pedregal. El cielo, antes limpio, ahora se cerraba con nubes pesadas y oscuras, presagio de un tormentón. Cuando finalmente llegaron al lugar, la luna llena iluminó el paisaje desolador. Un mar infinito de rocas puntiagudas, sin un solo árbol para ofrecer abrigo, sin una pared en pie. El viento aullaba entre las piedras como la llorona buscando a sus hijos. Los niños pararon, la sonrisa desapareciendo de sus rostros al darse cuenta de que en el rancho era apenas un desierto de piedras frías. Cuente aquí en los comentarios desde qué ciudad nos escucha y vamos con esta historia impresionante. María abrazó a los 5 hijos contra su propio cuerpo, intentando protegerlos del viento helado, mientras las primeras gotas gordas de lluvia comenzaban a caer, y ella se dio cuenta, aterrorizada, de que no había ni un metro de tierra plana para echarse. La lluvia cayó impía durante toda la noche, transformándose el Pedregal en un laberinto resbaladizo y traicionero de rocas mojadas que brillaban bajo los relámpagos ocasionales. María Elena encontró una pequeña grieta formada por 3 grandes piedras volcánicas recargadas unas en otras, creando una covacha rasa que apenas cubría la cabeza de un adulto. Allí acomodó a sus 5 hijos, amontonados como cachorritos asustados buscando calor, cubriéndolos con su propio rebozo y con el cuerpo curvado, sirviendo ella misma de techo contra la tormenta. El agua helada empapaba su espalda, calando hasta los huesos y haciendo que sus dientes castañearan incontrolablemente. Pero ella no se movió un milímetro. Sentía la respiración caliente del pequeño Pedrito en su cuello y las manos temblorosas de Sofía agarradas a su cintura, y sabía que, si ella se desmoronaba ahí, si cedía al frío o al miedo, la pelona vendría a buscarlos antes del amanecer. Aquellas horas de oscuridad parecieron durar una vida entera, marcadas apenas por el sonido ensordecedor del agua golpeando la piedra y por el viento que silbaba grietas adentro, trayendo consigo el olor a tierra mojada y ozono. María Elena mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad, vigilando el sueño agitado de los niños, rezando bajito, no para pedir riquezas o venganza, sino apenas para que la fiebre de Pedrito no subiera y para que el sol trajera algún alivio. Cada trueno que rasgaba el cielo hacía vibrar las rocas bajo sus pies, recordándole que estaban a merced de una naturaleza hostil en un pedazo de tierra que Dios parecía haber olvidado terminar. La culpa la carcomía por dentro. ¿Será que su orgullo en no aceptar la limosna de Rogelio había condenado a sus hijos a este sufrimiento? Pero el recuerdo de la risa de los invitados en la mansión endurecía su corazón nuevamente, transformando la culpa en una determinación férrea. Cuando el sol finalmente despuntó en el horizonte, grisáceo y tímido detrás de las nubes remanentes, la luz de la mañana reveló la verdadera dimensión de la pesadilla en que se encontraban. Si de noche el lugar parecía aterrador, a la luz del día era desolador. El Pedregal no era solo un terreno con piedras, era un océano de rocas grises, de todos los tamaños y formas, amontonadas unas sobre otras hasta donde la vista alcanzaba. No había ni un nopal para hacer sombra, ni un poco de pasto verde para que los ojos descansaran. El paisaje era lunar, estéril y agresivo, con aristas cortantes que parecían esperar por el primer paso en falso para rasgar la piel. El silencio de la mañana era absoluto, sin canto de pájaros. Apenas el sonido del goteo del agua escurriendo por las grietas de las piedras,
como si el propio terreno estuviera llorando. Los niños despertaron uno a uno, con los cuerpos rígidos por el frío y la posición incómoda, frotándose los ojos hinchados y mirando alrededor con una mezcla de confusión y pavor. Ana, de 12 años, fue la primera en romper el silencio, preguntando con la voz débil dónde estaba la casa, dónde estaba la cocina, dónde iban a vivir. José, de 8 años, comenzó a llorar bajito, diciendo que quería volver al cuartito viejo, que no importaba si el dueño gritaba, por lo menos allá había techo. Su llanto contagió a Sofía y a Pedrito, creando una sinfonía de lamentos que resonaba tristemente entre las peñas. María sintió un nudo en la garganta, viendo la decepción estampada en las caritas sucias de tierra. Aquel momento era tocar fondo, la confirmación de que habían sido engañados de la manera más cruel posible por el hombre que debía protegerlos. Luis, el primogénito de 14 años, se levantó y caminó algunos metros, pateando una piedra con rabia. Se volvió hacia su madre, con los puños cerrados y lágrimas de frustración en los ojos, cuestionando por qué ella había aceptado aquello. Le gritó que aquel lugar era basura, que su papá tendría vergüenza de verlos allí como animales salvajes, y que don Rogelio debía estar riéndose de ellos en ese exacto momento, tomando su café de olla caliente en su mansión lujosa. Las palabras del hijo, cargadas de una verdad dolorosa, golpearon a María como latigazos, pero en vez de encogerse, ella se levantó. Su postura cambió, enderezó la columna dolorida, se secó el rostro con el dorso de las manos y caminó hasta su hijo, sujetándolo por los hombros con firmeza, mirándolo profundo a los ojos llorosos. «Escúchame bien, Luis, y escuchen todos ustedes», dijo María con una voz que no admitía réplicas, resonando con una fuerza que la sorprendió hasta ella misma. Su padre nunca tendría vergüenza de nosotros. Él tendría vergüenza si nos viera rendirnos. ¿Don Rogelio cree que nos dio basura? Pues yo digo que nos dio la base de nuestro futuro. Miró alrededor a ese mar de piedras y señaló el horizonte. Dios nos dio piedras porque sabe que somos lo suficientemente fuertes para moverlas. Si no tenemos madera, construiremos con roca. Si no tenemos techo, haremos uno tan fuerte que ni un huracán lo tumbe. Vamos a limpiar este lugar, piedra por piedra, con nuestras propias manos, y vamos a construir un castillo aquí. Un hogar que nadie nunca va a poder quitarnos. La fuerza de aquellas palabras pareció encender una pequeña chispa en los ojos de Luis. Se tragó el llanto y asintió, contagiado por la convicción inquebrantable de su madre. María no perdió tiempo. Organizó a la tropa inmediatamente, distribuyendo tareas para que no tuvieran tiempo de sentir lástima de sí mismos. Los más chicos, Sofía y José, quedaron encargados de recoger las piedras pequeñas y las varas secas que el viento traía para intentar hacer una fogata y secar la ropa. Ana debía cuidar a Pedrito y buscar cualquier charco de agua de lluvia que se hubiera acumulado en las cavidades de las rocas limpias para beber. Y ella y Luis, los más fuertes, comenzarían la tarea hercúlea de limpiar un área plana de 4 metros cuadrados para hacer el suelo de la futura cabaña. Si crees que María Elena está siendo una guerrera por sus hijos, deja un corazón en los comentarios y sigue acompañando esta lucha. El trabajo comenzó bajo el sol que, a medida que subía, disipaba el frío de la tormenta y traía un calor seco y abrasador típico del altiplano. María y Luis comenzaron a mover las piedras medianas, rodándolas hacia la orilla del área marcada. Las rocas eran ásperas, cubiertas de una costra de tierra y minerales que lijaban la piel de las manos como papel de lija grueso. Cada piedra movida revelaba otra por debajo y más otra en capas interminables de frustración geológica. El sonido de piedra golpeando contra piedra, clac, 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 se volvió el ritmo monótono de aquella mañana, interrumpido apenas por la respiración jadeante de los dos y por el zumbido de las moscas que comenzaban a aparecer con el calor. Al mediodía, el sol estaba a plomo, castigando sus cabezas descubiertas. El sudor escurría por sus rostros, mezclándose con el polvo gris que se levantaba a cada movimiento, creando un lodo fino en sus pieles. Las manos de María ya estaban en carne viva, con ampollas reventadas en las palmas y cortes en los dedos causados por las aristas afiladas
de las rocas volcánicas. No tenía guantes, no tenía herramientas adecuadas, apenas la fuerza de la desesperación materna. De vez en cuando, ella miraba a Luis y veía al muchacho haciendo muecas de dolor al levantar un peñasco, pero él no paraba, no se quejaba más. Había entendido la misión: sobrevivir o morir. Aquella complicidad silenciosa entre madre e hijo, unidos por el dolor y la chamba, era el cemento que mantenía a la familia de pie. El hambre volvió a apretar, un hueco en el estómago que rugía alto, pero no había nada que comer. María agarró la última mitad de la tortilla que había sobrado del día anterior, ahora húmeda y desmoronándose, y la dividió en 4 pedazos minúsculos para los hijos menores. Ella y Luis no comieron nada. Bebieron apenas el agua turbia que Ana había conseguido juntar con las manos en forma de jícara de una depresión en la roca. «Mañana tendremos más», mintió ella, sonriendo a los pequeños mientras su propio estómago dolía de vacío. Aquella pequeña comida, hecha sentados sobre las piedras calientes, tuvo un sabor de comunión sagrada, un momento de pausa donde, a pesar de todo, estaban juntos y vivos. Durante la tarde, el desafío físico aumentó. Encontraron rocas más grandes, algunas pesando tanto como un hombre adulto, enterradas parcialmente en el suelo duro como tepetate. Para mover esas gigantes, María tuvo que usar una palanca improvisada con un pedazo de metal oxidado que trajeron en los itacates de la mudanza, una vieja barra de fierro que pertenecía al difunto marido. Empujaban juntos, contando 1, 2, 3, usando todo el peso de sus cuerpos flacos contra la inercia de la piedra. Cuando la roca finalmente cedía y rodaba, el sonido estruendoso era celebrado con pequeños gritos de victoria, como si hubieran vencido a un enemigo mortal. Cada metro de tierra limpia era una conquista, una prueba de que don Rogelio estaba equivocado, de que ellos podían transformar aquel infierno en algo habitable, pero el cuerpo humano tiene límites, y el cansancio comenzó a cobrar su precio a medida que la tarde avanzaba y las sombras de las piedras se alargaban en el suelo. Las piernas de María temblaban de agotamiento y su espalda parecía estar en llamas. Miró las manos de Luis y vio sangre escurriendo de un corte profundo en el pulgar, tiñendo la piedra gris de rojo vivo. Corrió hacia él, rasgando un pedazo de la tela de su propio vestido para hacer un vendaje improvisado. Mientras vendaba la mano de su hijo, sintió una ola de amor y tristeza tan profunda que casi la derrumbó. Ese muchacho debería estar en la escuela, jugando fútbol, no sangrando en un terreno baldío para construir un refugio. Besó la frente sucia del hijo, y él, en un gesto raro de ternura, recargó la cabeza en el hombro de su madre por un segundo, buscando refugio. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado, una belleza irónica sobre el paisaje brutal. Habían logrado limpiar un área pequeña, pero suficiente para extender las cobijas en el suelo de tierra apisonada, ahora libre de las piedras puntiagudas. No era un castillo, ni siquiera un jacal, pero era un suelo liso. María sintió una punzada de orgullo. Habían sobrevivido al primer día. Ahora necesitaban prepararse para la segunda noche. El aire se enfriaba rápidamente y la necesidad de una fogata se volvió urgente, no solo para calentar, sino para ahuyentar a los coyotes que comenzaban a aullar en los cerros distantes. «Necesitamos hacer un círculo de piedras para la lumbre, para que el viento no la apague», instruyó María. Luis, ignorando el dolor en la mano vendada, agarró la barra de fierro nuevamente. Señaló una piedra de tamaño mediano, medio redondeada y cubierta por una capa gruesa de líquen y barro seco, que estaba un poco apartada de las otras, como si hubiera sido rodada hasta allí por alguien hace mucho tiempo. «Esa de ahí sirve de base», dijo él, caminando hacia ella. La piedra parecía extraña, tal vez por la forma excesivamente regular, o tal vez fuera solo la luz del crepúsculo jugándole bromas a sus ojos cansados. Luis levantó la barra de fierro sobre su cabeza, preparándose para golpear el costado de la piedra y soltarla del suelo compactado donde estaba incrustada. María observaba, lista para ayudar a empujar. El muchacho bajó el golpe con fuerza, la punta del metal golpeando el centro de la roca cubierta de suciedad, pero en vez del sonido seco y macizo de clac que oyeron todo el día,
El impacto produjo un sonido diferente. Fue un tumpe grave y ahogado, seguido de una vibración extraña que corrió por la barra de fierro hasta las manos de Luis. No sonó como piedra sólida, sonó como si hubiera golpeado algo hueco. Luis paró inmediatamente, la barra de fierro aún apoyada en la roca. Miró a su madre, los ojos abiertos como platos de sorpresa y confusión en medio de la penumbra creciente. «Amá», susurró él, la voz temblorosa no de cansancio, sino de una extrañeza repentina. Golpeó nuevamente, más suave esta vez, con la punta del fierro. Toc, toc. El sonido resonó de nuevo, inconfundible. Aquello no era una piedra común. Había un vacío allá adentro. María se acercó lentamente, el corazón comenzando a latir en un ritmo descompasado, sin saber que aquel sonido hueco era el primer toque en la puerta de un destino que ellos jamás podrían imaginar. El sonido hueco de aquella piedra misteriosa se quedó resonando en la mente de María Elena durante toda la noche, compitiendo con el aullido del viento y el rugido de las tripas vacías. El agotamiento era tanto que, a pesar de la curiosidad que quemaba como brasa, el cuerpo de Luis cedió antes de que pudieran investigar más a fondo. El muchacho se desplomó ahí mismo, al lado de la roca extraña, y durmió un sueño profundo y sin sueños. María decidió no mover nada en la oscuridad, temiendo que fuera solo una ilusión provocada por el cansancio extremo, o peor, que encontraran solo un nido vacío de alacranes o víboras. Marcó el lugar mentalmente, cubrió a su hijo con el rebozo y veló el sueño de la familia hasta que los primeros rayos de sol pintaron las piedras grises de dorado y rosa. El amanecer trajo consigo no la respuesta al misterio, sino el rugido amenazador de un motor potente acercándose por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que anunciaba la llegada de problemas. Era una camioneta negra, reluciente y enorme, una troca que contrastaba violentamente con la miseria del paisaje árido. El vehículo paró a pocos metros de donde la familia estaba acampada, y el silencio de la mañana fue roto por el portazo pesado del conductor. Don Rogelio bajó, ajustando su sombrero tejano blanco inmaculado y limpiando una partícula inexistente de polvo de sus botas de piel de avestruz. No vino solo. Dos capataces de caras largas y armados con machetes en la cintura bajaron de la caja, cruzando los brazos, mientras observaban a la viuda y a los huérfanos con un desprecio palpable. María Elena, que estaba calentando agua en una lata sobre el fuego, se levantó lentamente, ordenando con un gesto sutil que los niños se quedaran detrás de ella. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de una rabia fría que le subía por la espalda. Don Rogelio caminó entre las piedras con la arrogancia de quien inspecciona el ganado, pateando con la punta de la bota las pequeñas pilas de rocas que los niños habían limpiado el día anterior. Soltó una risa seca, sin humor, negando con la cabeza como si estuviera frente a una broma de mal gusto. Yo esperaba encontrarlos ya camino a la capital, pidiendo limosna en la catedral, dijo él, quitándose las gafas oscuras para encarar a María. Pero veo que decidieron jugar a la casita en mi antiguo basurero. Son tercos como mulas, tengo que admitirlo. Igualitos al difunto Rafael. Y vean a dónde lo llevó la terquedad, a 3 metros bajo tierra. La mención al marido muerto hizo que la sangre de Luis hirviera y el muchacho hizo ademán de avanzar, pero la mano firme de María en su pecho lo detuvo. Ella sabía que la violencia allí sería su sentencia de muerte. El hacendado miró alrededor, notando el pequeño claro que habían abierto con tanto sacrificio. Algo en la determinación de esa mujer le incomodaba profundamente. Era una afrenta a su autoridad, una prueba viva de su crueldad que él prefería ver lejos de allí. Se aclaró la garganta, cambiando la postura a la de un falso benefactor. Mira, María, no soy un monstruo. Mi esposa se quedó preocupada. Dijo que no se ve bien para nuestra imagen dejar a la viuda de un peón morir de hambre en medio de la nada. Hizo una señal a uno de los matones, que trajo un costal de ixtle y lo tiró a los pies de María. El saco golpeó con un sonido sordo, derramando algunos granos de frijol negro en la tierra. Ahí hay 10 kilos de frijol y 500 pesos. Es una oferta generosa. Te compro este terreno de vuelta ahora mismo.
Agarran ese dinero, compran boletos de autobús y se largan de aquí. Vayan lejos, donde nadie conozca su vergüenza. María Elena miró el costal de frijol en el suelo, luego los billetes arrugados que Rogelio extendía en su dirección como si ofreciera una galleta a un perro. 500 pesos no pagaban ni la caja de muerto de Rafael. Era una humillación calculada, un intento de comprar su dignidad por migajas. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que hizo al hacendado retroceder un paso involuntariamente. «Guárdese su dinero, don Rogelio», dijo ella, la voz firme cortando el aire seco. «Este terreno fue el pago por la vida de mi marido. Usted dijo frente a todos que era mío, pues ahora es mío. Y aquí, en estas piedras que usted desprecia, mis hijos van a crecer. No queremos su limosna, queremos lo que es nuestro por derecho». El rechazo fue como una cachetada en la cara del hombre rico. Su rostro se puso rojo, las venas del cuello saltaron. Guardó el dinero en el bolsillo con rabia, maldiciendo por lo bajo. «Eres una tonta orgullosa. María Elena, ¿crees que vas a sacar sustento de la piedra? ¿Crees que vas a plantar maíz en roca? Se van a morir secos aquí, y yo voy a venir a reírme sobre sus huesos». Giró sobre sus talones y marchó de regreso a la camioneta, azotando la puerta con tanta violencia que el vehículo se sacudió. Antes de arrancar, bajó el vidrio y gritó una última amenaza. «No digas que no avisé. La noche aquí es oscura y llena de accidentes. Cuidado que las piedras no les caigan en la cabeza». La camioneta partió quemando llanta, dejando a la familia nuevamente envuelta en polvo y silencio. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías la migaja del patrón para asegurar la comida o lucharías por el terreno y por el honor? Comenta abajo tu opinión. La noticia del rechazo de María se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. Cuando Ana y Luis fueron hasta el poblado más cercano a intentar cambiar algunos servicios por agua potable, oyeron los murmullos. La gente decía que la viuda estaba loca, que el luto le había quitado el juicio. O peor, comenzaron a surgir chismes malintencionados plantados por Rogelio de que ella estaba encontrando cosas en el terreno y no quería compartir. La hostilidad de los comerciantes fue visible. Nadie quería indisponerse con el hombre más poderoso de la región, ayudando a la mujer que lo desafió. Los niños regresaron a El Pedregal con las manos vacías y los ojos asustados, sintiendo que el mundo entero se estaba cerrando contra ellos. María los recibió con abrazos, pero por dentro el miedo comenzaba a carcomer su confianza. La amenaza de Rogelio sobre la noche llena de accidentes no había sido dicha a la ligera. El sol se puso aquel día con un color rojo sangre, y la oscuridad llegó trayendo un frío aún más intenso. María no dejó a nadie dormir. Se quedaron sentados alrededor de la pequeña fogata, atentos a cualquier ruido. La piedra hueca que Luis había encontrado estaba allí a pocos metros, olvidada momentáneamente ante la urgencia de la supervivencia inmediata. Cerca de la medianoche, el sonido que más temían surgió. No era el viento ni coyotes, sino el sonido de pasos pesados y voces ahogadas acercándose. Eran 3 hombres, figuras sombrías recortadas contra la luz de la luna, sosteniendo palos y linternas fuertes que cegaban los ojos de la familia. Eran los matones de Rogelio, venidos para cumplir la promesa del patrón de hacerles la vida insoportable. «El patrón mandó un recado», gritó uno de ellos, con voz ronca y borracha. Comenzaron a patear las pocas ollas que la familia tenía, derramando el agua preciosa en el suelo. Otro avanzó contra la pequeña pared de piedras que María y Luis habían tardado todo el día en levantar, derrumbándola con patadas violentas mientras reía. Los niños gritaron. Pedrito comenzó a llorar desesperado. María se levantó, agarrando la barra de fierro que Luis había usado antes, y se colocó frente a sus hijos como una leona acorralada. «Lárguense de aquí, sálganse de mi tierra», gritó ella, blandiendo el fierro en el aire. Su coraje hizo que los hombres dudaran por un segundo. No esperaban resistencia. Esperaban encontrar a una mujer encogida llorando. «Mira nomás». La viuda salió brava. Se burló el líder de la banda, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara. Avanzó hacia María, girando un garrote de madera. La tensión era insoportable. El aire parecía eléctrico. Luis agarró una piedra en cada mano, listo para morir defendiendo a su madre.
El matón, queriendo intimidar aún más, comenzó a patear todo lo que veía por delante en un ataque de furia destructiva. Pateó la fogata, esparciendo brasas peligrosamente cerca de los niños, y luego, con un golpe fuerte de su bota pesada, acertó de lleno una roca redondeada y cubierta de barro que estaba en el camino. La misma roca que Luis había intentado abrir. El impacto de la bota contra la piedra extraña produjo aquel mismo sonido hueco, tump, pero esta vez fue seguido por un crujido seco, como cerámica partiéndose. La fuerza de la patada hizo que la roca rodara algunos metros, girando torpemente hasta parar cerca de la luz de la linterna que uno de los hombres sostenía. Con el movimiento y el golpe, una parte de la costra de arcilla y suciedad que envolvía el objeto se desprendió y cayó al suelo, dejando a la vista lo que había debajo. Fue apenas un vislumbre, una fracción de segundo. El matón que pateó estaba demasiado ocupado, riéndose de su propia violencia para mirar hacia abajo, y el polvo levantado cubría la visión. Pero María Elena, con los sentidos agudizados por la adrenalina y el instinto de protección, lo vio. La luz de la linterna pegó en la falla de la piedra y reflejó algo que no era gris ni opaco. Era un brillo cálido, metálico y dorado que chispeó en la oscuridad como el ojo de un gato. El corazón de María se paró. El matón, sin darse cuenta de lo que acababa de revelar, dio la espalda para irse, satisfecho con el destrozo, diciendo: «Esto es solo el comienzo. Mañana regresamos para tumbar el resto». Pero María ya no oía más las amenazas. Sus ojos estaban fijos en aquella piedra rota, y una certeza avasalladora se apoderó de su alma. El secreto de El Pedregal acababa de revelarse, y era algo por lo cual valía la pena morir. El rugido del motor de la camioneta de los matones desapareció a la distancia, tragado por la noche, dejando atrás solo el olor a gasolina quemada y el silencio trémulo de quien acaba de escapar de una masacre. María Elena esperó hasta que la última luz roja del vehículo desapareciera en la curva del camino, antes de soltar la respiración que contenía dolorosamente en el pecho. Los niños, aún encogidos y sollozando bajito, esperaban que su madre los consolara, pero María estaba paralizada, sus ojos clavados en aquel punto oscuro en el suelo donde la piedra había sido pateada. Ya no sentía el frío de la noche ni el miedo a los hombres. Una fuerza magnética, casi sobrenatural, la jalaba hacia aquella roca rota. Con las piernas temblorosas, gateó por la tierra batida, ignorando el dolor en las rodillas, hasta alcanzar el objeto que había rodado fuera del círculo de la fogata destruida. La luna llena salió de detrás de una nube en ese instante preciso, como si un reflector divino hubiera sido encendido para iluminar el escenario de un milagro. María extendió la mano vacilante y tocó la superficie de la piedra. Al tacto, era áspera y fría como cualquier otra, pero donde la bota del matón había golpeado, había una fractura profunda. Pasó el dedo por la grieta y sintió algo diferente. La textura no era de granito o basalto macizo, sino de arcilla seca y endurecida, una especie de cerámica tosca hecha para imitar la naturaleza. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. Con las manos sucias y temblorosas, forzó la abertura, descascarando un pedazo de aquella costra falsa, como si pelara una fruta de cáscara dura. Un pedazo más grande cedió y cayó en la tierra, revelando el núcleo del objeto. El brillo que emanó de allí hirió sus ojos acostumbrados a la penumbra. No era solo un reflejo, parecía que la propia luz de la luna quedaba atrapada y se multiplicaba en la superficie de aquel metal. Allí, anidado dentro de la falsa roca de barro, estaba un cáliz antiguo, pesado y macizo, trabajado con detalles que María solo había visto en las iglesias más ricas de la capital. El oro era viejo, oscuro en algunas partes, pero inconfundible. Piedras preciosas rojas y verdes, incrustadas en la base del cáliz, centellearon como estrellas vivas. María soltó un suspiro que fue mitad grito, mitad oración. Agarró el objeto, sintiendo el peso absurdo en sus manos débiles. Aquello no era piedra, aquello era oro puro, escondido bajo una capa de ingenio y tiempo. Luis, viendo a su madre paralizada y sosteniendo algo que brillaba,
Se acercó arrastrándose, con los ojos desorbitados de incredulidad. «¿Amá? ¿Qué es eso?», preguntó él, la voz fallando. María no respondió con palabras. Apenas extendió el cáliz hacia él, y cuando el muchacho tocó el metal frío, reculó como si hubiera recibido un toque eléctrico. «Es oro», susurró él, el miedo dando lugar a un asombro vertiginoso. «Jefa, esto es oro de verdad». La comprensión golpeó a los dos al mismo tiempo. Una onda eléctrica que erizó cada pelo de sus cuerpos. Miraron alrededor, al vasto campo de piedras que se extendía por hectáreas. Si aquella piedra era falsa, ¿cuántas otras también lo serían? La basura que Rogelio les dio no era un depósito de escombros, era un banco a cielo abierto. Tomada por una fiebre súbita, María corrió hacia otra roca cercana, una de esas redondas y extrañamente simétricas que habían encontrado pesadas de más para mover el día anterior. Agarró la barra de fierro y con una fuerza que no sabía que poseía, asestó un golpe seco. ¡Crack! La cáscara de arcilla se partió en varios pedazos, y una lluvia de monedas doradas se derramó en el suelo, tintineando unas contra las otras con la música más linda que jamás habían oído. Eran centenarios, monedas de oro antiguas, pesadas y valiosas, mezcladas con barras de plata oscura. Los niños más pequeños, atraídos por el ruido, se acercaron y comenzaron a agarrar las monedas, jugando con ellas como si fueran juguetes mágicos, sin entender que cada una de aquellas piezas podría comprar comida para un año entero. María Elena cayó de rodillas en medio de aquel tesoro esparcido, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, pero ahora eran lágrimas de una gratitud tan profunda que dolía. Miró al cielo estrellado y rió, una risa suelta y liberadora que se mezclaba con el llanto. «Gracias, Dios mío. Gracias, Rafael», sollozaba, besando las manos sucias de tierra y oro. Entendió, con una claridad espiritual avasalladora, que aquello no era suerte, era justicia. Era la respuesta a todas las noches que durmió con hambre para alimentar a los hijos, a cada humillación tragada, a cada rezo hecho en la oscuridad. La maldición para el terreno era, en verdad, una protección, un manto de fealdad lanzado sobre la belleza para que solo los humildes, aquellos dispuestos a ensuciarse las manos y cargar el peso, pudieran encontrar la recompensa. En medio de la euforia, Luis encontró algo diferente dentro de una tercera piedra rota. No era oro, ni plata. Era una caja de metal oxidado sellada con cera. Con cuidado la abrió, revelando un cuaderno de cuero viejo, preservado milagrosamente de la humedad por la arcilla y la cera. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, escritas con una caligrafía elegante y antigua. María, limpiándose las lágrimas, se acercó para leer a la luz de la fogata que Luis reavivó. «Si estás leyendo esto», decía la primera página, «significa que tuviste la fuerza de quebrar la piedra y la humildad de aceptar la tierra. Si estás ansioso por saber qué más hay dentro de las piedras y cuál es el secreto de esta herencia, ya deja tu like en el video y prepárate, porque la historia se va a poner aún más emocionante». María continuó la lectura, la voz quebrada por la emoción. El diario pertenecía al bisabuelo de Rafael, su difunto marido. Había sido sacristán durante la Guerra Cristera, una época sangrienta donde iglesias fueron saqueadas y curas perseguidos. El texto explicaba que aquel oro y aquellos objetos sagrados le habían sido confiados por los padres antes de ser ejecutados, para que la riqueza de la fe no cayera en manos de tiranos impíos. Él había creado aquel método ingenioso de esconder el tesoro dentro de bolas de arcilla y cemento, esparciéndolas por su terreno árido, creando la leyenda de la tierra maldita para alejar a los curiosos. «Este oro no es para los codiciosos», escribió el bisabuelo. «Es para los justos del futuro, para la sangre de mi sangre que necesite refugio». La revelación de que Rafael, su amado marido, era el heredero legítimo de aquella fortuna, pero vivió y murió en la pobreza sin nunca saberlo, hizo que el corazón de María se apretara. Rafael siempre contaba leyendas de un tesoro de familia, historias que todos creían ser delirios de un viejo abuelo, pero era todo verdad. Caminó sobre la riqueza toda la vida sin saberlo. Pero ahora, a través del sufrimiento de su viuda e hijos, el ciclo se cerraba. María sintió la presencia del marido allí,
en el viento tibio que soplaba, como si él estuviera sonriendo y diciendo, «Ahora están a salvo». La carta terminaba con una frase que se convertiría en el lema de la familia. La soberbia ve apenas piedras, la fe ve el milagro. Pero la euforia pronto dio lugar a un nuevo tipo de miedo, más frío y calculador. Estaban sentados sobre una fortuna incalculable, en medio de la nada, sin muros, sin armas, y con un enemigo poderoso que ya había prometido volver. María miró las monedas y los cálices brillando en la tierra y se dio cuenta del peligro mortal que aquello representaba. Si don Rogelio descubría, él no solo intentaría tomar el terreno de vuelta, sería capaz de matarlos y enterrarlos allí mismo para quedarse con el oro. «Escuchen todos ustedes», dijo María, reuniendo a los hijos en un círculo apretado, el rostro serio iluminado por el fuego y el reflejo del oro. «Nadie, absolutamente nadie puede saber de esto. Esto es nuestro secreto. Para el mundo, seguimos pobres. Para el mundo, esto aquí sigue siendo pura piedra». Pasaron el resto de la madrugada trabajando febrilmente, no para limpiar el terreno, sino para esconder el tesoro nuevamente. Enterraron las monedas y los objetos sacros en agujeros profundos cavados bajo el área donde dormirían, cubriendo todo con tierra y piedras comunes. María guardó el diario y la escritura del terreno junto a su cuerpo, dentro de la ropa. Cuando el sol nació, el pedregal parecía el mismo desierto de siempre, pero la energía había cambiado. Ahora no eran más víctimas desamparadas, eran guardianes de un secreto millonario. Había un brillo nuevo en los ojos de Luis, una postura más erguida en Ana. El hambre aún existía, pero la desesperación había desaparecido. Sin embargo, la inocencia es un velo que no consigue cubrir secretos por mucho tiempo. Aquella mañana, María decidió que la vida necesitaba parecer normal para no levantar sospechas. Mandó a José, de 8 años, a la escuela pública en la villa cercana, como hacía todos los días antes del desalojo, instruyéndolo severamente a no decir nada. Pero José era apenas un niño, deslumbrado con lo que había visto la noche anterior. Durante el recreo, mientras comía el almuerzo ofrecido por la escuela, no resistió. Un compañero se burló de él, diciendo que vivía en un basurero de piedras. Herido en el orgullo, José respondió sin pensar en las consecuencias. «Tú eres el que no sabe nada», dijo el niño, inflando el pecho. «Mi casa es mejor que la tuya. Mi mamá tiene piedras que brillan. Tiene piedras que, cuando las quebramos, sale dinero de oro de adentro». El compañero se rió creyendo que era mentira, pero una monitora que pasaba cerca oyó. Se detuvo, intrigada. La historia de la viuda loca de las piedras ya era el chisme del pueblo, pero ¿piedras con oro dentro? Aquello sonó demasiado específico para ser imaginación de niño. La monitora, que tenía una deuda de juego con uno de los matones de don Rogelio, vio allí una oportunidad. En esa misma tarde, mientras María Elena contaba cada grano de frijol para la cena, creyendo que su secreto estaba a salvo bajo tierra, el chisme recorría los caminos sinuosos del pueblo. De boca en boca, la historia aumentó y se distorsionó, hasta llegar a los oídos del capataz con la cicatriz en la cara. Estaba en una cantina bebiendo cuando la mujer le contó lo que el hijo de la viuda había dicho. El hombre se detuvo con el vaso a medio camino. Recordó la patada que había dado la noche anterior, el sonido hueco y algo que le pareció un brillo extraño, pero que ignoró. Las piezas se encajaron en su mente maligna con un chasquido aterrador. Soltó el dinero en la barra y corrió a la hacienda de don Rogelio. La cacería estaba a punto de comenzar de verdad. La paz que la familia había conquistado, aunque frágil y secreta, fue hecha añicos a la mañana siguiente con una violencia brutal y ruidosa. No fue solo una camioneta la que llegó esta vez, fue una verdadera caravana de intimidación que levantó una tormenta de polvo amarillo en el horizonte. Al frente, el auto de lujo de don Rogelio, seguido por 2 patrullas de la policía local, con las sirenas apagadas pero las luces giratorias encendidas, y cerrando el cortejo fúnebre de la tranquilidad de María, una retroexcavadora enorme, amarilla y amenazadora, montada en un camión plataforma. El ruido de los motores diésel rugiendo al unísono hizo temblar el suelo bajo los pies descalzos de los niños.
María Elena salió de la cabaña improvisada con el corazón en la boca, sosteniendo el diario antiguo contra el pecho como si fuera un escudo sagrado, mientras Luis y Ana corrían para juntar a los hermanos menores detrás de su madre, sus ojos abiertos de pánico ante aquella invasión militar. Don Rogelio bajó del auto antes incluso de que el polvo bajara, y esta vez no traía sonrisas de burla ni ofertas de frijoles. Su rostro estaba retorcido en una máscara de avaricia y furia contenida, los ojos inyectados barriendo el campamento miserable como si buscara oro brotando del suelo. A su lado bajó un hombre chaparro y calvo, vistiendo un traje barato que brillaba de sudor bajo el sol, cargando un portafolios estufado de papeles, el abogado corrupto que resolvía los problemillas del patrón, y, para completar la pesadilla, el delegado del pueblo, un hombre conocido por hacer la vista gorda ante los abusos de los ricos, a cambio de mordidas gordas, bajó de la patrulla ajustándose el cinturón, con la mano descansando casualmente sobre la funda de la pistola. No vinieron a platicar, vinieron a arrebatar. «Se acabó el jueguito, María», gritó Rogelio, caminando a zancadas hacia ella, ignorando la cerca de piedras que delimitaba el espacio de la familia. «Creíste que podías robarme. ¿Creíste que podías esconder lo que pertenece a mis tierras y salirte con la tuya?» El abogado corrió a su lado, abriendo el portafolios y agitando papeles en el aire. «Señora», dijo con una voz gangosa y falsa, «tenemos testigos de que usted y sus hijos están extrayendo minerales valiosos y artefactos históricos de este suelo. Según la cláusula 4 del contrato de donación, cualquier descubrimiento de subsuelo pertenece al donante original si no ha sido declarado. Además, el ocultamiento de patrimonio nacional es delito federal. Estamos aquí para confiscar el contrabando y revocar la donación del terreno por mala fe». María Elena sintió las piernas flaquear, pero el recuerdo de la carta del bisabuelo le dio una fuerza sobrenatural. No retrocedió un milímetro. «Usted me dio piedras y basura, don Rogelio», dijo ella, la voz temblando de indignación, pero audible para todos, incluso para los policías que cercaban el lugar. «Usted se rió de mí y de mis hijos. Dijo que esto aquí solo servía para lápidas. Ahora que Dios bendijo nuestra miseria, ¿usted lo quiere de vuelta? Lo que hallamos aquí no es mineral del subsuelo, es herencia dejada por el abuelo de mi marido, escondida en esas piedras falsas que usted nunca tuvo la inteligencia de verificar». La mención a las piedras falsas hizo que los ojos de Rogelio brillaran de codicia. Hizo una señal al delegado: «Arreste a esta vieja por robo e invasión, y mande a la excavadora a voltear todo esto. Quiero cada pedazo de oro que esté en esta tierra». El caos se instaló en segundos. 2 policías avanzaron sobre María, torciéndole los brazos hacia atrás con brutalidad innecesaria. Los niños comenzaron a gritar, y Luis, en un acto de desesperación, intentó saltar sobre uno de los oficiales para defender a su madre, pero fue recibido con un golpe de macana en el estómago que lo hizo caer al suelo, sin aire y retorciéndose de dolor. «¡No toquen a mi hijo!», gritó María, luchando como una osa, pero siendo inmovilizada por las esposas frías. La retroexcavadora encendió el motor y comenzó a bajar de la plataforma, sus orugas de metal triturando las piedras con un sonido horrible, avanzando hacia el área donde el tesoro estaba enterrado. Parecía el fin. La injusticia estaba a punto de vencer por la fuerza bruta, aplastando la esperanza de una familia entera bajo el peso del dinero y la corrupción. Fue en ese momento de desesperación absoluta que un sonido diferente cortó el aire, el claxon ronco e insistente de una camioneta vieja llegando a toda velocidad. El vehículo, una Ford antigua y abollada, derrapó en la entrada del terreno, levantando más polvo y casi chocando con la patrulla. De dentro no bajó un ejército, sino apenas un hombre, el padre Anselmo, el párroco más viejo y respetado de la región, un hombre de sotana negra raída y cabellos blancos como la nieve, conocido por su integridad inquebrantable. Bajó del carro sosteniendo un crucifijo de madera y caminó directo al medio de la trifulca, con una autoridad moral que hizo hasta al operador de la excavadora parar la máquina. «Paren esto ahora en nombre de Dios», tronó el cura,
su voz resonando entre las piedras con la fuerza de un profeta del Antiguo Testamento. Escribe en los comentarios, ¿qué crees que es el tesoro? Si quieres ver justicia contra este patrón malvado, comparte el video ahora con alguien que necesita tener fe. El delegado, tomado por sorpresa, hizo una señal para que los policías soltaran a María momentáneamente. Don Rogelio, visiblemente irritado con la interrupción, intentó despachar al cura. Padre Anselmo, esto es un asunto policial y legal. No tiene nada que ver con la iglesia. Esta mujer es una ladrona. El padre encaró al millonario con ojos que parecían leer su alma podrida. ¿Ladrona, Rogelio? ¿O será que el ladrón aquí es quien fraudó las escrituras del abuelo de ella hace 30 años? María me buscó anoche, mintió el padre sagazmente, o tal vez fuera una media verdad divina, y me mostró lo que encontró. Yo reconocí los cálices, Rogelio. Son los vasos sagrados de la parroquia de San Cristóbal, desaparecidos en la guerra cristera. Robados no, escondidos por un mártir para protegerlos de la fundición del gobierno. Y el diario, el diario. María, aprovechando la distracción, sacó el diario de dentro de su ropa, donde lo había escondido antes de ser esposada, y se lo entregó al padre. Padre Anselmo abrió el cuaderno con reverencia y leyó en voz alta un fragmento marcado. Las palabras del bisabuelo acusaban explícitamente al padre de Rogelio de intentar robar las tierras de la familia Ramírez usando abogados corruptos, motivo por el cual él había escondido la riqueza en las piedras. Este documento, dijo el padre, alzando el libro, prueba que la tierra siempre fue de los Ramírez por derecho de posesión ancestral y que la venta hecha a su padre fue fraudulenta. Pero eso ya no importa, porque usted, don Rogelio, firmó un documento ayer donando todo de vuelta a ella. Y lo que está dentro de las piedras no es mineral natural, es bien mueble oculto. La ley es clara, quien haya tesoro en terreno propio es dueño de él. Y si es patrimonio histórico, quien intenta robarlo es criminal federal. El color del rostro de don Rogelio desapareció, dando lugar a una palidez mortal. El abogado comenzó a sudar frío y retrocedió, intentando desvincularse del patrón. El delegado, dándose cuenta de que el viento había cambiado y que meterse con patrimonio de la iglesia y documentos históricos podría atraer la atención de la prensa nacional y de la federal, soltó el cinturón. Don Rogelio, comenzó el delegado, si esto es verdad, si son piezas de la iglesia robadas, la situación cambia. Yo no puedo ser cómplice de robo de patrimonio sacro. Rogelio, viendo su poder desmoronarse, perdió la cabeza. En un arranque de locura, se lanzó contra María para intentar arrancar el diario de la mano del padre. «Es mío, todo en este pueblo es mío», gritó echando espuma de rabia. El ataque fue el error final. El delegado, viendo la agresión contra un cura anciano y una mujer indefensa ante tantos testigos, no tuvo opción. Él y dos policías derribaron a Rogelio en el suelo polvoriento, el rostro del millonario siendo presionado contra las mismas piedras que él había despreciado. El sonido de las esposas cerrando en las muñecas de don Rogelio fue la música más dulce que María había oído, más bella incluso que el tintineo de las monedas de oro. Está usted detenido por intento de agresión, alteración del orden y sospecha de apropiación indebida de patrimonio histórico, recitó el delegado, hablando alto para protegerse de futuras acusaciones. El hombre rico, ahora sucio de tierra y humillado, gritaba amenazas vacías mientras era arrastrado a la patrulla donde, minutos antes, planeaba meter a María. La excavadora dio marcha atrás y se fue. El abogado huyó en su carro sin mirar atrás. Cuando el polvo bajó nuevamente, quedaron solo María, sus hijos, el padre y el silencio bendito del desierto. Padre Anselmo sonrió a María devolviéndole el diario. Dios escribe derecho con renglones torcidos, hija mía. Y a veces, Él usa piedras chuecas también. María corrió a abrazar a Luis, que se levantaba con dificultad, y luego envolvió a todos los hijos en un abrazo colectivo, llorando a mares. No solo habían ganado una fortuna, habían recuperado su dignidad. Aquel terreno, aquel pedregal feo y seco, era ahora oficial, legal y divinamente su hogar. Y nadie, nunca más,
tendría poder para sacarlos de allí. La tarde cayó con una tranquilidad que no sentían hace años. Con la ayuda del padre, desenterraron una pequeña parte del tesoro, apenas lo suficiente para comenzar la vida nueva. Un único lingote de oro, pesado y antiguo, sería vendido en la capital con la ayuda de la iglesia para asegurar que no fueran estafados. El resto permanecería allí, el banco más seguro del mundo, guardado por las piedras y por la memoria del bisabuelo. María miró al horizonte, donde las patrullas se habían llevado a su verdugo, y sintió una ligereza en el alma. La justicia no había venido de los tribunales de los hombres, sino de la tierra, del tiempo y de la fe. Agarró una de las piedras rotas, aún con fragmentos de oro pegados en la arcilla, y la colocó sobre el altar improvisado donde rezaban. Ese era el monumento de su victoria. 2 años pasaron desde aquella mañana polvorienta de confrontación, y quien pasara hoy por el camino que lleva al antiguo, el Pedregal, mal podría creer en sus propios ojos. Donde antes había solo un desierto gris y hostil, un cementerio de piedras malditas, ahora se alzaba una propiedad que parecía haber salido de un cuento de hadas rústico. La tierra, tratada con abono y regada por un pozo artesiano profundo que el dinero del tesoro permitió perforar, floreció en jardines de cactus ornamentales, bugambilias de colores vibrantes y hasta un pequeño huerto de naranjos que perfumaba el aire con el olor dulce del azahar. La maldición de la tierra seca había sido rota no por magia, sino por trabajo, amor y recursos bien aplicados. El silencio de la muerte fue sustituido por el canto de los cenzontles y por el sonido suave del agua corriendo en los canales de riego. En el centro de esa transformación estaba la casa. María Elena no mandó retirar las piedras del terreno, las usó. Contrató a los mejores albañiles de la región y, bajo la supervisión atenta de Luis, construyó una hacienda sólida e imponente, hecha enteramente de aquella roca volcánica oscura. Los muros gruesos mantenían el interior fresco durante el día y caliente durante la noche, transformando la aspereza del material en confort y seguridad. Lo que don Rogelio llamó escombro se había convertido en la materia prima de una arquitectura única, admirada por arquitectos de la capital que venían a fotografiar la casa de piedra. Los ventanales grandes de madera dejaban entrar la luz del sol, iluminando cuartos llenos de sarapes coloridos y muebles robustos, donde no había más espacio para el miedo o el hambre. La vida de los hijos de María cambió drásticamente, pero ella se aseguró de que no perdieran la humildad. Luis, ahora un muchacho de 16 años, alto y fuerte, estudiaba ingeniería civil en la ciudad, viajando todos los días en la camioneta nueva de la familia. Quería aprender a construir casas seguras para que ninguna otra familia sufriera lo que ellos sufrieron con la muerte de su padre. Ana, con 14 años, floreció en belleza e inteligencia, ayudando a su madre en la administración del rancho y estudiando piano, un sueño antiguo que parecía imposible tiempos atrás. Los menores, José, Sofía y Pedrito, corrían por el patio con las mejillas coloradas de salud, bien vestidos y alimentados, sus risas resonando donde antes solo se oía llanto. Ya no recordaban más el sabor de la tortilla vieja. Ahora, la cocina olía a pan recién horneado y guisado de carne todos los días. Pero el mayor cambio no fue en la arquitectura o en la ropa, sino en el propósito de María Elena. Ella no guardó la riqueza para sí, convirtiéndose en una nueva don Rogelio. Al contrario, construyó en la entrada de la propiedad un amplio galerón abierto y ventilado, el comedor Rafael Ramírez. Allí, todos los días, decenas de familias pobres de la región, viudas desamparadas y jornaleros explotados, venían a recibir una comida caliente y completa, totalmente gratis. María misma servía los platos, usando su delantal sencillo, escuchando las historias de dolor de cada uno y ofreciendo no solo comida, sino consejos y, cuando era necesario, apoyo legal para que no fueran engañados por patrones sinvergüenzas. Se convirtió en una especie de madrina de la comunidad respetada y amada, una fuerza de la naturaleza que transformó su dolor en cura para los otros. En cuanto a don Rogelio, el destino cobró su precio con intereses moratorios. Tras el escándalo de la prisión y la revelación de los fraudes de tierras de su familia,
Sus amigos influyentes desaparecieron como humo. Procesos antiguos fueron reabiertos, deudas fueron cobradas y su reputación fue destruida. La mansión donde él humilló a María estaba ahora en venta para pagar abogados, y él vivía recluso en una propiedad menor, amargado y solo, viendo de lejos el ascenso de aquella a quien llamó viuda mendiga. El pueblo no se reía más de María, ahora la reverenciaban. La justicia divina no necesitó de venganza sangrienta, bastó dejar que la verdad floreciera para que la mentira se secara y muriera por falta de raíz. En una tarde dorada de domingo, María caminó sola hasta un punto especial del jardín, lejos del ruido de la casa y del comedor. Allí, bajo la sombra de un árbol recién plantado, había construido un pequeño santuario de piedras. No había santos de oro allí, apenas una cruz de madera simple y una foto de Rafael sonriendo, tomada años antes de su muerte. Se arrodilló en el pasto suave, cerró los ojos y sintió la brisa acariciar su rostro. En su mente revivió el momento en que su marido le hablaba sobre el terreno, sobre cómo soñaba con construir algo allí algún día. «Lo logramos, mi amor», susurró ella, sintiendo una lágrima caliente escurrir. «Tus hijos son hombres y mujeres de bien. Tu sacrificio no fue en vano. El tesoro que tu abuelo guardó nos salvó a todos». Sintió una paz profunda, una certeza absoluta de que Rafael estaba allí con ella, no en el oro guardado en el banco o en las tierras, sino en la brisa, en la risa de Pedrito a lo lejos, en la seguridad de saber que nunca más pasarían frío. El verdadero tesoro, se dio cuenta finalmente, no eran las monedas antiguas o los cálices sagrados. Aquello fue solo el instrumento. El verdadero tesoro fue la unión de su familia, la fuerza que descubrieron tener cuando el mundo se derrumbó y la capacidad de transformar el sufrimiento en amor al prójimo. El oro podría acabarse un día, pero lo que ellos construyeron en sus corazones era eterno, indestructible como las piedras volcánicas de Zacatecas. María se levantó, limpiándose las rodillas, y miró hacia el horizonte donde el sol se ponía, pintando el cielo de morado y naranja. Vio a Luis llegando de la facultad, tocando el claxon y saludando, y a los hermanos corriendo para recibirlo. Vio a las mujeres de la cocina del comedor saludándola, listas para cerrar el día. Todo estaba en su lugar. La vida había triunfado sobre la muerte, pero había aún una última cosa por hacer, un último gesto para cerrar ese ciclo y asegurar que la lección jamás fuera olvidada por las futuras generaciones de la familia Ramírez. Caminó hasta el porche principal de la casa, donde una piedra especial estaba expuesta en un pedestal de hierro, no como trofeo, sino como memorial. Era la primera piedra que Luis había intentado quebrar, aquella que sonó hueca. Estaba allí, rajada, vacía de oro, pero llena de significado. María acarició la superficie áspera de la roca y sonrió, una sonrisa de quien conoce los secretos de la tierra y del cielo. Sabía que su jornada estaba completa, pero la historia de aquellas piedras sería contada por siempre, recordando a todos que, a veces, es necesario quebrar la cáscara dura de la vida para encontrar la luz que brilla allá adentro. Esa noche, al reunir a los hijos alrededor de la mesa abundante, iluminada por la luz suave del candelabro, María Elena miró a los ojos de cada uno y compartió la lección más valiosa de todas, más preciosa que cualquier metal noble. Les dijo que el mundo, en su ceguera y arrogancia, muchas veces ve apenas la superficie áspera de las cosas, juzgando el valor por la apariencia, así como don Rogelio vio apenas piedras inútiles y basura en aquel terreno sagrado. Pero ellos, guiados por la necesidad y sostenidos por la fe inquebrantable, aprendieron a ver con los ojos del corazón, descubriendo que Dios, en su infinita sabiduría, esconde sus mayores regalos en los lugares más improbables y difíciles, esperando apenas por manos humildes, callosas y dispuestas a trabajar para revelarlos. La historia de la familia Ramírez se transformó en una leyenda viva en toda la región de Zacatecas, permaneciendo como una prueba eterna de que la maldad puede gritar fuerte y parecer poderosa, pero la justicia divina siempre tiene la última palabra en el tribunal de la vida. No construyeron apenas una casa sólida sobre las rocas volcánicas.
construyeron un legado de bondad, resiliencia y amor al prójimo que ninguna polilla carcome y ningún ladrón puede robar. La verdadera riqueza que conquistaron no estaba en el oro que cambió sus cuentas bancarias, sino en la dignidad recuperada, en la honra lavada y en la certeza absoluta de que, mientras estuvieran unidos y temerosos de Dios, ninguna tormenta, por más terrible que fuera, podría derrumbarlos nuevamente. En el Día de Muertos, bajo un cielo de un azul profundo, María caminó sola hasta la tumba de Rafael, con una pequeña piedra dorada en la mano, una de las primeras monedas que encontraron, aún incrustada en un pedazo de arcilla. Con reverencia, la depositó sobre la lápida fría, no como pago, sino como un símbolo de gratitud eterna al hombre que, aún en la muerte, cuidó de los suyos con un amor que atravesó el tiempo. El sol poniente hizo que el oro brillara intensamente una última vez, reflejándose en los ojos llorosos de María y sellando la promesa de que la luz siempre vence a la oscuridad, no importa cuán larga sea la noche. Si te emocionaste con esta historia de superación y fe, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas narrativas que tocan el alma. Que Dios te bendiga grandemente.